Mientras él estaba con ellos, Jesús lo hizo bastante claro a los discípulos que ellos deberían de esperar ser perseguidos a razón de él. Vemos en Mateo 5:11, bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por mi causa. También en Mateo 10:16-18 dijo, mirad, yo os envío como ovejas en medio de lobos, por tanto, sed astutos como las serpientes e inocentes como las palomas, pero cuidaos de los hombres, porque os entregarán a los tribunales, os azotarán en sus sinagogas, hasta seréis llevados delante de gobernadores y reyes por mi causa, como un testimonio a ellos y a los gentiles. También en Juan 15:18-20, si el mundo os odia, sabéis que me ha odiado a mí antes que a vosotros. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero como no sois del mundo, sino que sois escogida entre el mundo, por eso el mundo os odia. Acordaos de la palabra que yo os dije, un siervo no es mayor que su señor. Si me persiguieron a mí, también los perseguirán a vosotros. Si guardaron mi palabra, también guardarán la vuestra. Así que como ve, la hostilidad, la oposición, el odio, la persecución, esas eran las cosas que los seguidores de Jesús y que les dijo Jesús que vendría y que ellos deberían de esperar y estar preparado para ellos. Y aún así, a este momento en el libro de Hechos vemos que no ha habido ninguna persecución, no ha habido oposición. Al contrario, parece que todo es lo opuesto. Nosotros vemos hasta este punto que todo parece muy positivo y favorable en el término de cómo los creyentes de Cristo estaban viviendo y siendo aceptados. Usted ve, esto es un grupo de 120 creyentes que esperaban la llegada del Espíritu Santo sin problema alguno. Ellos mismos regresaron a Jerusalén después del Monte de los Olivos, después de ver a Jesús partir y volver al paraíso, y esperaron ahí la llegada del Espíritu Santo. Y mientras ellos esperaban, ellos oraron juntos. Ellos resolvieron el problema de la traición de Judas y encontraron a alguien más que lo reemplazara como apóstol. Todo parece muy positivo, todo parece bien. También vemos en el capítulo 2, cuando empezamos a hablar de que llegó el Espíritu Santo y llenó a estos 120 discípulos y les dio la habilidad de hablar idiomas que ellos nunca habían conocido antes. Curioso de lo que significa esto, una gran multitud vino hacia Jerusalén para buscar la explicación de este fenómeno, por lo cual Pedro respondió dándoles un sermón, explicándoles acerca de cómo llegó el Espíritu de Dios sobre toda la gente y cómo esto era cómo se consuma la profecía de Joel, que había dicho hace muchos años acerca de que en los últimos días la gente entendería de que esta era una señal de que había llegado el Mesías. Ahora, como yo lo he mencionado, que en esos días mesiánicos habían comenzado, Pedro entonces procedió a identificar quién era el Mesías. Les dijo que era Jesús de Nazaret. Asimismo, su sermón lo convirtió en algo evangelístico y terminó pidiéndole a la gente de Jerusalén que dejara atrás a sus propios dioses y sus propios mesías, y les dijo que se arrepintieran de sus pecados para que pudieran experimentar el perdón de Dios. Y en respuesta a esta llamada de arrepentimiento, Lucas nos dice que fue que 3,000 individuos pusieron su fe en Cristo y confesaron a Él como su Señor, entrando en las aguas del bautismo, y como resultado, en ese mismo día, en esa pequeña comunidad de creyentes, los números cambiaron dramáticamente de 120 a 3,120. Eso fue en la ciudad de Jerusalén. Y ya con este grupo tan grande de gente salva, llenas del Espíritu dentro de ellos, nosotros vemos que así se forma la primera iglesia local de la historia. Y Lucas viene aquí y nos habla en la última parte de Hechos 2, nos dice de cómo el Nuevo Jerusalén y su iglesia empieza a ser guiada por los apóstoles, cómo la gente se amaba una a la otra, cuidándose, cómo ayudaban a los pobres,
y la clase de impacto que tenían. Vea el gran impacto positivo que ellos tenían mirando Hechos 2 del 46 al 47. Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. El Señor añadía cada día más al número de ellos que iban siendo salvos. Usted ve, estos creyentes tenían una sola cosa en mente, que era la devoción a Cristo. Ellos disfrutaban compartiendo el tiempo juntos, comiendo juntos, y sus vidas estaban caracterizadas por un gozo y una alegría y una alabanza a Dios. Asimismo, la comunidad que no era salva empezaba a sentirse bastante impresionada por la actitud de ellos, y al cerrar de este capítulo nos dicen cómo cada día la gente seguía convirtiéndose y cambiando su actitud, formando parte de esta iglesia. Y ahora, esta realmente es un cuadro bastante motivador que nos dan acerca de la iglesia. Cómo ellos recibían el perdón de sus pecados, cómo ellos eran enseñados por los mismos apóstoles, cómo experimentaron una verdad y compartir unos con los otros, incluso cómo ellos testificaban a sus amigos y vecinos que no eran salvos, dando fruto y la gente viniendo a ser salva. Y entonces yo me pregunto, bueno, ¿y de dónde viene tal hostilidad de la que estaba hablando Jesús? Bueno, no se preocupe, que viene. Y está viniendo muy pronto, porque todo el favor que estaba disfrutando la iglesia en ese momento está a punto de cambiar. Y explicando el cambio que va a tomar lugar, vemos a uno de la gente que ha estudiado la Biblia llamado John Stott, que dice: todo parecía dulzura, luz, amor, paz. Comisionados por Cristo y con el poder del Espíritu, ellos estaban ahí como una gran aventura misionera, que es lo que nos describe Lucas. Entonces, en este barco de Cristo que estaba tomando lugar con el Espíritu, llevándolos como sus velas, empieza a ser amenazada por una gran tormenta poco después de que zarpó y amenazando toda su estabilidad. Y el evento que causó que esta tormenta tomara lugar en esta iglesia es un milagro de un hombre que estaba discapacitado. Y este es el enfoque de nuestro estudio esta mañana en Hechos 3 del 1 al 10. Se lo voy a leer. Hechos 3 del 1 al 10. Y cierto día Pedro y Juan subían al templo a la hora novena, la de la oración, y había un hombre cojo desde su nacimiento, al que llevaban y ponían diariamente a la puerta del templo, llamado La Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban al templo. Viendo a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, les pedía limosna. Entonces Pedro, junto con Juan, fijando su vista en él, le dijo: míranos. Y él los miró atentamente, esperando recibir algo de ellos. Pero Pedro dijo: no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo el Nazareno, anda. Y haciéndolo de la mano derecha, lo levantó, y al instante sus pies y tobillos cobraron fuerza, y de un salto se puso de pie y andaba. Entró al templo con ellos, caminando, saltando y alabando a Dios. Todo el pueblo que lo vio andar alababa a Dios. Y reconocieron que él era el mismo que se sentaba a la puerta del templo, La Hermosa, a pedir limosna, y se llenaron de asombro y admiración por lo que había sucedido. Ahora, con esas palabras, Lucas nos dice de cómo se sanó este hombre que nunca había podido caminar. Toda su vida estuvo sin poder caminar, y de momento toma lugar este milagro, en el cual por medio del ministerio del apóstol Pedro y Juan. Y ahora, como lo puede recordar la semana pasada, hay ciertas cosas acerca de esta iglesia de Jerusalén en que había gente que estaba fuera de esta iglesia, los no creyentes, que aún así estaban impresionados con los milagros que estaban tomando lugar en esta iglesia del Señor. Y cómo es que ellos, por medio de ellos, seguían haciendo milagros Jesús. Y vemos en Hechos 2:43: sobrevino el temor a toda persona, y muchos prodigios y señales eran hechas por los apóstoles. Ahora, no hay duda alguna que los apóstoles estaban haciendo muchos milagros, tal y como Jesús los había hecho antes durante su ministerio. Pero en lugar de decirnos acerca de estos milagros,
Aquí vemos en el capítulo 3 como Lucas elige poner su atención en el milagro de este hombre cojo que habían sanado. Y la razón por la que Lucas elige este milagro en particular es que, es como le dije hace unos pocos minutos, es de que este milagro fue el que empieza la oposición de las autoridades religiosas judías, lo cual resulta en la persecución de una naturaleza tan violenta que obligaría a la gente de esta iglesia a huir de la ciudad de Jerusalén para ir a dar su testimonio a otros lugares, y de este modo el evangelio fue proclamado por todo Israel y más allá de sus fronteras. ¿Qué es lo que usted sabe? Esto es exactamente lo que Jesús dijo que pasaría en la misión de una iglesia. Esto fue lo que dijo en Hechos 1:8, pero tú recibiréis el poder del Espíritu Santo que venga sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Este siempre fue el plan del Señor, así que este milagro que estamos estudiando hoy es bastante significativo, porque parece ser que esta es la chispa que empezó el fuego, que causó la persecución inicial de la iglesia y resultó que el evangelio se propagara por todo el mundo. Usted ve, tal como lo vimos en el capítulo 2, en este milagro de hablar en idiomas diferentes, este milagro causó una gran sorpresa en la ciudad de Jerusalén. Y asimismo la gente venía y se juntaba queriendo entender una explicación, y tal como lo vimos en el capítulo 2, Pedro respondió al darle a la gente un sermón en el cual les hablaba de quién era Jesús, incluyendo el hecho de que Dios lo había levantado de entre los muertos. Eso es significativo. Y la diferencia de este sermón y del otro que vemos en el capítulo 2 es que no había oposición, pero en las autoridades judías se empezaron a preocupar porque porque el sermón que empezamos a estudiar en el versículo 3 empieza a causar problema. Usted ve, en el segundo sermón nosotros vemos acerca del milagro de hablar otros idiomas y cómo habla de que Jesús fue resucitado de entre los muertos. Entonces empieza la gente que estaba a cargo de los grandes sacerdotes, empiezan a sentirse rechazados porque como los saduceos, ellos rechazaban el hecho de la resurrección. Eso es lo que leemos en el versículo 4 del 1 al 3. Mientras ellos hablaban al pueblo, se les echaron encima los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo, los saduceos, indignados porque enseñaban al pueblo y anunciaban en él Jesús y la resurrección de entre los muertos. Les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente. Pues ya era tarde. Y vemos más adelante cómo los apóstoles todos serían arrestados por el impacto que tenía su ministerio en la gente de Jerusalén, porque muchos de los sacerdotes estaban celosos y se sentían amenazados. Lo vemos en el capítulo 5, 17 al 18. Pero levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, es decir, la secta de saduceos, se llenaron de celo y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en una cárcel pública. Y eventualmente ellos empezarían a crear ciertas mentiras para que los líderes de la iglesia, uno de ellos que se llamaba Esteban, sería el primero que estaría asesinado a pedradas. Y en la muerte de Esteban abre la persecución de todos los creyentes de Jerusalén, lo que causa que ellos huyan. Nosotros lo vemos en el capítulo 8 del 1 al 4. En aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria, excepto los apóstoles, y algunos hombres piadosos sepultaron a Esteban y lloraron a gran voz por él. Pero Saulo hacía estragos a la iglesia, entrando de casa en casa, arrastrando hombres y mujeres, y los echaba a la cárcel. Ahora, y así es como el evangelio se empezó a salir de Israel hacia todo el mundo. Pero el incidente
que empezó todos estos revolús fue el que vemos y estudiamos esta mañana aquí en el libro de Hechos 3. Pero ahora yo quiero que usted sepa algo, que el propósito de Lucas al decirnos acerca de este milagro en particular, porque va más allá del hecho que causó persecución. La historia de este hombre al ser sanado nos sirve para nosotros como un preludio de que va a venir la persecución, pero también nos sirve con el propósito para, como se lo mencioné, que Lucas quiere que sepamos claramente cómo un hombre fue sanado y nos quiere dar el detalle. Usted ve, la historia de este hombre discapacitado está llena de detalles. Estos detalles nos avisan de su condición médica, porque Lucas, si usted recuerda, era un doctor. Los detalles acerca de las palabras que le dijo Pedro, los detalles de cómo el sanamiento de este hombre tomó lugar y de su condición física y cómo él fue sanado, los detalles de la gente y cómo reaccionó al ver el milagro en este hombre. Y así cuando usted ve todos estos detalles que envuelven el milagro, Lucas obviamente quiere que nosotros aprendamos las cosas que son importantes. No solamente cómo este hombre fue curado, pero note esto, él quiere que entendamos la naturaleza de un milagro que toma lugar por medio de los apóstoles. Lucas quiere que nosotros entendamos cómo luce un milagro que es válido y apostólico. Y aquí mismo vemos en estos 10 versículos enfrente de nosotros cómo Lucas nos presenta la historia de la sanación de un hombre que es bastante fácil de seguir. Primero nos dice a nosotros quién era este hombre, explicándonos cómo tomó lugar. Después, él nos dice a nosotros del milagro mismo. Nos dice las características de un milagro apostólico. Y finalmente, Lucas nos dice de la reacción de la gente después del milagro y cómo se hace una reacción catalítica que define que Pedro empieza su segundo sermón a la gente en Jerusalén, lo que causa que los líderes judíos se molesten y empiecen a buscar un plan para perseguir a los apóstoles. Ahora vamos a empezar ese texto mirando los antecedentes del milagro. Lo vemos en Hechos del 1 al 3. Ahora, Pedro y John subían al templo a la hora novena, la de oración. Usted ve, no nos dice exactamente el día específico, pero lo que sí nos dice a nosotros es que estos eventos tomaron después del Pentecostés, de que Pedro y Juan, 2 de los 12 apóstoles, estaban yendo al templo en la hora novena, que era la hora de oración. Ahora, Lucas ya se enfocó la atención en Pedro en los capítulos 1 y 2, pero esta es la primera vez que él específicamente menciona a Juan. Y esto no nos debe de sorprender porque es bastante normal y común encontrar a Juan y a Pedro juntos, porque así lo vemos mucho en la Biblia en otros lugares. Usted ve Juan con su hermano Santiago, ellos hacían negocios junto con Pedro en su pesca, y es así como Pedro y Juan, ellos mismos fueron asignados por Jesús para poner la última cena, y después de la resurrección de Jesús, Pedro y Juan fueron los que corrieron a la tumba después de la resurrección. Estos dos hombres eran muy buenos amigos y vamos a verlos juntos a través del libro de Hechos trayendo el ministerio, y en este día en particular Lucas nos dice que ellos estaban juntos, que iban juntos al templo de Jerusalén a orar. Y del modo que esto está escrito en la gramática griega indica que esto era una acción normal, común, que ellos iban a esa hora a orar. Ahora, Lucas no nos dice qué día de la semana esto tomó lugar, pero sí sabemos a qué hora tomó lugar esto. Y lo mencionó como la novena hora, la cual serían las 3 de la tarde. Porque la gente judía de ese tiempo empezaba a contar el día a partir de las 6 de la mañana. Nótese cómo Lucas se refiere hacia la novena hora, que serían las 3 de la tarde, como la hora de oración. Y ahora lo que él quiere decir con esto es de que a las 3 de la tarde, este fue el tiempo, uno de los tiempos que estaban establecidos que la gente judía ofreciera sus oraciones en el templo.
había otras 2 horas en las que la gente oraba, a las 9 de la mañana y al mediodía. Pero las 3 de la tarde, la oración de las 3 de la tarde era el tiempo en que había mucho más gente que venía aquí. ¿Y por qué sería esto? Porque era el tiempo en que venían los sacerdotes a sacrificar a los animales. Y ahora, con este pequeño detalle, esta información que le estoy dando, esto es lo que hace más importante esta historia, porque entonces usted ve cómo la multitud viene más a esa hora. Y ese sería el lugar, el tiempo ideal para cualquier limosnero de venir al templo y pedir dinero, porque ahí hay más gente y hay más habilidad de lograr acumular más dinero. Y es así como vemos como Lucas se sigue escribiendo y nos presenta cierto limosnero que está a punto de encontrar a Pedro y a Juan en el templo. Vemos en Hechos 3:2. Había un hombre cojo desde su nacimiento al que llevaban y ponían diariamente a la puerta del templo llamada La Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban al templo. Ahora, nosotros no sabemos el nombre de este hombre. Lucas nos dice, pero nos dice bastantes detalles importantes acerca de él. Nos dice que él nació cojo, lo que quiere decir que él estaba discapacitado toda su vida. Aprendemos en el capítulo 4:22 que este hombre tenía más de 40 años de edad. Ahora, por más de 40 años, este hombre no había podido caminar y no había nada en el mundo médico de ese día que pudiera ayudarlo. Así que desde un punto de vista humano, este caso no tenía esperanza. Ahora también vemos que la discapacidad era tan severa que este hombre tenía que ser cargado al templo, posiblemente por alguna familiar o amigo, para que él pudiera pedir limosna. Usted se va a preguntar, ¿y por qué? ¿Por qué es importante? Bueno, es muy común en Israel en esos días que la gente que tiene una discapacidad se volviera a ser un limosnero profesional, porque usualmente a ellos no les enseñaba ningún otro trabajo. Así que para encontrar el mejor lugar en el que pudieran ellos establecerse en la ciudad para pedir limosna y recibir un poco más de fondos. En efecto, yo recuerdo en uno de mis viajes a Israel, yo estaba solo en un área con una gran multitud en Jerusalén. La calle se llamaba Ben Yehuda. Y es aquí, hay muchas tiendas, pero no hay tráfico de vehículos. No pueden pasar. Y yo estaba sentado en una banca, yo haciendo nada, yo nomás quería ir a observar a la gente. Y cuando estaba yo ahí, una mujer de edad avanzada vino y me hacía con la mano que me quitara, que me moviera, porque ese era el lugar donde ella iba a pedir limosna. Así que yo fui, me moví y la dejé. Así que imagínense que en el primer siglo en Jerusalén había muchos lugares que eran importantes donde esta gente se ponía para pedir ayuda. Muchas veces lo hacían enfrente de las casas de la gente de dinero, lo cual lo puedo entender. Algunos lo hacían en carreteras muy ocupadas donde había mucha gente que iba y venía. Pero mucha gente iba al templo, al área del templo, y ellos elegían estos lugares y el mejor era el templo, no solamente porque había mucha gente que venía ahí diariamente, pero porque siendo un lugar tan sagrado, la gente se sentía más motivada a ayudar al pobre pensando que esto le iba a dar algún mérito con Dios y lo podrían impresionar con su gran piedad. Y eso también impresaría a la otra gente que pasaba por ahí. Por eso vemos que este hombre estaba ahí, venía todos los días al templo a pedir dinero. Y él tenía un lugar muy especial en el templo. Y aquí nos explica Lucas que había una entrada que se llamaba La Hermosa, o la hermosa entrada, y había otras entradas alrededor del templo. No eran entradas a la ciudad, pero eran entradas al templo. Y ahora, esto es todo lo que sabemos de este hombre, que estaba cojo de nacimiento, tendría como 40 años y cada día alguien lo llevaba a ese lugar por la entrada llamada La Hermosa para que él pudiera pedir ayuda a la gente que entraba al templo. Y en este día, bajo el plan soberano del Señor, nos dicen que Pedro y Juan estaban a punto de entrar al templo cuando él los vio y les pidió dinero. Y esto es lo que nos dice enseguida, Lucas. Viendo a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, les pedía limosna. Entonces Pedro, junto con Juan, fijando su vista en él, le dijo: Míranos.
y él los miró atentamente esperando recibir algo de ellos. Ahora, tal y como este limosnero que le pedía a toda la gente que pasaba por algún dinero, él naturalmente, cuando los vio a ellos, les pidió dinero. Ahora, es muy común que cuando la gente está caminando y está tratando de pedir, alguien les pide limosna, si usted no piensa darles alguna ayuda, usted un poco raro se aleja de ellos o trata de no hacer contacto con sus ojos de esa gente. Pero Pedro y Juan no hicieron eso. Ellos hicieron exactamente lo opuesto. Ellos fijaron su mirada en este hombre, lo que quiere decir que ellos fijaron su atención en él, no se movieron y le dijeron a él que los mirara con atención y así lo hizo él. Y él los miró y les dio su atención completa, anticipando que ellos estaban a punto de darle unas monedas en su pequeño vaso, pero no, para su sorpresa no les dio ningún dinero, les dio algo, le dieron algo más grande que el dinero. Ahora, esto es como estamos estableciendo que va a tomar este milagro lugar. Este hombre no tenía esperanza, era un limosnero, él no tenía nada por él y cada día de su vida él estaba puesto en algún lugar a pedir limosna, esperando que alguien sintiera lástima por él y lo ayudara. Pero su vida está a punto de cambiar de un modo drástico y esto es lo que nos dice Lucas acerca del milagro que restauró el uso de sus piernas. Y aquí vamos a ver con el milagro y cómo toma lugar. Vemos en el versículo 3 del 6 al 8. Pero Pedro dijo, no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo Nazareno, anda. Y haciéndolo de la mano derecha lo levantó. Al instante sus pies y tobillos cobraron fuerza, y de un salto se puso de pie y andaba. Entró al templo con ellos caminando, saltando y alabando a Dios. Ahora, con estas palabras, Lucas describe lo que pasó a este hombre en términos del milagro que hizo Dios por medio de Pedro y Juan. Ahora, lo que yo quiero que usted entienda brevemente en estos versículos de los que hablamos es que entienda lo que le pasó a este hombre. Y ellos fueron y le tendieron una mano a este hombre. Y es algo importante. Yo quiero que usted entienda la naturaleza de este milagro de sanación. Y esto es como lo hacía un apóstol real. Usted, como yo le dije la semana pasada, en la iglesia temprana, Dios le dio a los apóstoles la habilidad de realizar milagros con el propósito de que la gente supiera que ellos eran auténticos y verificaran que ellos eran los representantes de Jesucristo. Y es por eso que Pablo en 2 de Corintios 12 al 12 se refiere a estos milagros como las maravillas de un apóstol verdadero. Y este era el propósito principal de las mismas, de que la gente supiera que ellos eran de Cristo. Y esto era por lo que estaban estos milagros, para probar que esta gente y estos hombres eran y representaban a Jesús. Perdón. Pero escuche con atención por lo que va a decirnos. Porque todo lo que hace Dios, Satanás siempre trata de falsificar la misma acción para poder engañar a su gente. Y esto es lo que vemos en este caso de los milagros. La Biblia nos enseña que Satanás tiene la habilidad de hacer milagros y él usa a falsos maestros que claman ser hombres de Dios como embajadores de error y de mentira. Hablando de los apóstoles falsos, Pablo nos habla en 2 de Corintios del 11 del 13 al 15 lo siguiente. Porque tales son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Por tanto, no es de sorprender que sus servidores también se disfracen como servidores de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Ellos son mentirosos, ellos vienen aquí, dicen que son hombres de Dios, pero no lo son. Y uno de este modo en el que usted puede ver que esta gente engaña estos falsos maestros engañan a la gente cuando ellos están pretendiendo que están haciendo milagros. Y realmente eso no son milagros, pero son realmente mentiras para engañar a la gente. Y Jesús habló de gente como esta que haría milagros por medio de Satanás.
Él les dijo, va a haber mucha gente que va a aumentar en los últimos días y mucho más antes del periodo de tribulación. En Marcos 13:22, él dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, mostrarán señales y prodigios con fin de extraviar, de ser posible, a los escogidos. Y él también les advirtió que habrá gente que aún así después de morir van a estar enfrente de él, van a tratar de suplicarle que los acepte en el paraíso, porque ellos hicieron todos esos milagros por él en la tierra. Y esto es lo que vemos en Mateo 7 del 22 al 23. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, jamás os conocí, apartaos de mí los que practican la iniquidad. No me imagino de algo peor que te puede decir alguien como Jesús diciendo, de parte de mí, nunca te conocí. Escuche, esta gente nunca conoció a Cristo como su Señor y su Salvador. Ellos, por lo cual Cristo se refiere a gente sin caracterización de ser creyentes, gente que no es buena, gente que no es piadosa. Ellos nunca habían sido regenerados y transformados por su gracia. Y ellos aún así dicen que hicieron milagros como por el poder de Satanás. En adición, el apóstol Pablo nos dice que antes de la llegada del anticristo, que es el futuro dictador durante el periodo de la tribulación, en el cual este hombre primeramente perseguirá a Israel, demandando que él sea alabado por ellos, diciendo que él es Dios. Y también va a hacer ciertos milagros. El segundo de Tesalonicenses 2 al 4 dice, el cual se opone y exalta sobre todo al que llama a Dios es objeto de culto, de manera que se sienta en el templo de Dios presentándose como si fuera Dios. Este hombre se va a sentar en el templo y va a decir que lo alaben porque Él es como el Señor. En el versículo 9 y 10 dice, inicuo cuya venida es conforme a la actividad de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos y todo engaño e iniquidad para los que se pierden porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Satanás lo va a usar durante el tiempo de la tribulación para engañar a la gente. Y la gente seguirá a este hombre. Ahora, tal como había gente falsa en ese entonces y había unos antes de Jesús, va a haber más antes de que Jesús regrese, porque hoy en día hay muchos charlatanes que engañan a la gente diciéndoles que la pueden sanar cuando ellos realmente no pueden. Son maestros falsos. Ellos quieren que la gente crea que Dios los ha bendecido con un poder sobrenatural de sanación, cuando en realidad son unos falsos mentirosos. Nosotros sabemos que son mentirosos porque si de verdad ellos fueran mandados por Cristo, lo que ellos dicen coincidiría con lo que dice la Escritura, pero sus milagros y lo que ellos hacen no tienen nada que ver con los milagros tal y como los pasó en ese tiempo con los apóstoles. Ahora, quiero que usted ponga atención a este milagro que el Señor hizo por medio de Pedro y Juan y en la vida de este hombre. Y queremos identificar las características de un milagro que fue realizado por un hombre del Señor comparado con lo que la gente de hoy en día dice que sana a la gente. Mirando de nuevo el versículo 6, nosotros vemos que después de que este hombre le dio su atención a Pedro y a Juan esperando que le dieran unas monedas, él escuchó algo que él nunca había oído. Y Pedro le dijo, yo no poseo ni plata ni oro, pero en el nombre de Jesús de Nazaret, camina. Ahora, lo que yo le quiero decir es de que esto indica la gran integridad que tenía Pedro, porque de acuerdo a Hechos 4, nosotros sabemos que los apóstoles, ellos eran los apóstoles que distribuían el dinero entre los miembros de la iglesia de Jerusalén, lo cual nos quiere decir que Pedro tenía acceso a gran cantidad de dinero, pero al mismo tiempo nos dice que él nunca tomó ningún dinero para sí mismo. Él dice que él no tenía ni plata ni oro para darle a este hombre, pero yo me puedo imaginar, él no tenía los medios para ayudarlo.
Y usted ve, él usaba eso para la administración, no para sus propios beneficios. Ahora, ya me imagino que qué triste estaría este limosnero, pensando que había encontrado estos dos hombres que lo iban a ayudar y en lugar de eso le dicen que no tiene nada que darle. Pero entonces Pedro le dice las palabras que cambiarían su vida completamente. Él dice, yo no tengo dinero que darte, pero yo tengo algo que te puedo dar y es la habilidad de sanarte. Y esto lo vemos en el versículo 6, en el nombre de Jesús de Nazaret, camina. Y vemos que en el versículo 7, Pedro le da la mano, lo levanta y inmediatamente sus pies y sus tobillos son enderezados. Y ahora quiero que le explique que Pedro no levantó a este hombre con rapidez, pero lo que él hizo aquí es más bien dándole una mano, tendiéndole una mano para que caminara, pero esto es más bien como un gesto de amor, ayudándolo. Eso es. Pedro, él había observado muchas veces cómo Jesús tomó esta misma actitud en el cual cuando él sanaba a la gente, muy frecuentemente les tendía una mano y les ayudaba a enderezarse o levantarse. En efecto, Pedro observó cómo Jesús curó a mucha gente y luego les tendió la mano. Vemos en Marcos cómo la suegra estaba enferma y la ayudó. Entonces vemos que dice en Marcos 1:31 a 32. Jesús se le acercó y tomándola de la mano la levantó y la fiebre la dejó y ella le servía. Y usted ve, Pedro hace esto porque él vio muchas veces cómo Jesús había ayudado a la gente y la levantaba. Y vemos, pero aquí vemos cómo inmediatamente después de que habla estas palabras, en el versículo 6, este hombre de un brinco se levantó y empezó a caminar. Y entró al templo con ellos. Este hombre literalmente brincó la primera vez en su vida que él pudo caminar. ¡Qué emoción! Y vemos cómo él caminó con Pedro y con Juan y entró hacia el templo adorando al Señor por haberlo sanado. Ahora, así es como Lucas describe el milagro de sanación en este hombre y cómo lo experimentó. Ahora, yo quiero que usted entienda algunas de las características de este milagro y cómo revela cómo un hombre del Señor que ha sido ordenado se comporta y no un charlatán. Usted ve, así podemos nosotros darnos cuenta de alguien que es un mentiroso. Primero que nada, vemos que este milagro no estuvo preparado y que nadie esperaba que tuviera o que diera lugar, ni siquiera Pedro y Juan, que ciertamente nunca conocieron a este hombre. Y usted ve, este es un milagro que fue ordenado por Dios y por el acto soberano de su gracia y poder. Escuche, había otros limosneros en la ciudad de Israel en ese tiempo y específicamente alrededor del templo. Y el Señor pudo haber sanado a cualquiera de ellos, pero Él escogió a este hombre en particular por un plan soberano que Él ya tenía. Él lo sanó en tal modo que era obvio que esto no era algo que estaba preparado o controlado por otra gente o que alguien lo estaba manipulando. Este hombre fue curado para que toda la gente pudiera ver lo que el Señor hizo y que nadie había hecho ningún engaño ni estaba detrás de esto. Qué diferente es el modo de hacer un milagro en esos días de la gente que hoy en día dice que puede sanar a la gente. Ellos no salen de sus estudios, de sus iglesias, porque ellos no pueden controlar nada de lo que está afuera. Usted piensa que si ellos realmente tienen el poder de sanación, entonces ¿dónde irían? Estarían en hospitales, estarían en los lugares donde la gente está enferma y los necesitan. Pero ¿por qué ellos nunca hacen esto? En su libro llamado Los Carismáticos, John MacArthur escribe acerca de estos que dicen tener el poder de sanación, pero nunca van a donde la gente está enferma y los necesita. Pero él dice, extrañamente, la gente que dice que tiene el poder de sanación nunca parece salir de sus tabernáculos, de sus estudios de televisión o sus iglesias. Ellos siempre parecen que estar en un lugar donde está controlado todo, donde usted creería que si realmente tienen ese poder, ellos deberían de estar en los pasillos de un hospital curando a la gente. ¿Por qué no están en las calles o donde hay mucha gente que tiene problemas y enfermedades? Y él pregunta,
Y al hacernos estas preguntas, nosotros nos damos cuenta que estos individuos no tienen el poder de sanar a nadie, porque si este fuera un poder, tal y como lo tuvieron los apóstoles, lo usarían. Pero ahora, ¿por qué Pedro y Juan tenían la habilidad de curar a este hombre? Porque ellos eran apóstoles verdaderos y era así como Dios verificaba en frente de la gente que su habilidad de sanar a este hombre en un lugar en el que no estaba controlado por ellos era obviamente la obra de Jesucristo en la vida de ellos. Usted ve, este era un acto en el cual reflejaba lo que el mismo Jesús había hecho al sanar a mucha gente durante su ministerio. Y entonces ahí confirmaba que Juan y que Pedro eran sus representantes. Y yo le quiero recordar cómo Lucas abrió el libro de Hechos en Lucas 1:1, cuando él dice en ese tiempo, el primer relato que escribí fue lo que Teófilo trató con todo lo que Jesús, en este evangelio de Lucas, nos habla y nos enseña del cómo empieza Jesús a enseñarnos todo lo que había hecho por medio de los apóstoles y los milagros que eran similares a los que había hecho él, para que ellos pudieran entender que eran sus apóstoles. Y ahora usted ve, las actitudes de los apóstoles naturalmente resemblaban lo que había hecho Jesús en algún día. La segunda característica de un milagro, que es la marca de un apóstol del Señor, es que está hecho en el poder de Jesucristo, no en el poder de uno mismo, en este caso Pedro. Pedro dijo en el versículo 6, en el nombre de Jesucristo el Nazareno, camina. Él lo hizo bastante claro que era por medio de Jesús de Nazaret, el Mesías, el que lo curó, no un hombre normal. Era la autoridad y el poder de Cristo que le habían dado a él, la que le daba la habilidad de este hombre de caminar, no de Pedro. Ahora, ¿qué tan diferente es eso en ese entonces a lo que pasa ahora? Que la gente que supuestamente tiene esta habilidad de sanar quieren toda la atención para sí mismos, y que ellos con todo gusto le pueden decir todas las historias de los milagros que han hecho solamente para que usted les envíe les aporte dinero a su ministerio. Usted ponga atención, hay un principio muy importante en todo esto. Usted ve, cuando usted escucha de un ministerio que todo el poder y la atención está en el hombre y no en el Jesucristo, usted debe de tener cuidado, porque un verdadero hombre del Señor, él nunca toma crédito, siempre se lo regresa, y todo lo que uno hace lo encaminan a que la gente entienda quién es Jesucristo y su poder. Y entonces uno recuerda las palabras del Señor, enseña a la gente las palabras de la Biblia. Porque incluso Pedro y Juan nunca se dieron crédito a sí mismos por lo que ellos podían realizar, que ellos eran apóstoles verdaderos de Dios. La tercera característica de un milagro que ha hecho el Señor es de que la sanación siempre es instantánea y completa. En otras palabras, cuando alguien está siendo sanado, ellos están siendo sanados inmediatamente en ese lugar y completamente, sin ningún problema después, ninguna terapia física ni rehabilitación. Y ciertamente este fue el lugar en que la gente lo haría cuando vemos de cómo Jesús sanó a un leproso en Mateo 8. A nosotros nos dice que inmediatamente la lepra lo dejó. En Mateo 9, cuando Jesús sana a un paralítico, él nos dice cómo le dice, levántate, recoge tu cama y ve a casa. Y él se levantó y se fue a casa. Usted ve, eso es exactamente como los apóstoles curaban a la gente. Cuando la gente estaba enferma, vemos en el versículo 7-8 que inmediatamente él se levantó y sus tobillos fueron curados, y con un brinco él se levantó y empezó a caminar. Usted ve, es interesante, porque siendo un doctor Lucas, él se hubiera dado cuenta de algún problema en los pies y en los tobillos de este hombre, pero se le habían enderezado, y es interesante porque él nos dice este detalle de que él se fue brincando y contento. Cuando nosotros nos damos cuenta de una de las características del reino de Dios que viene, como lo vemos en Isaías 35:6, es de que el hombre paralítico se va a levantar y caminar. Pero esto se va a establecer después de que Jesús regrese.
Pero cuando vemos de este hombre que estaba completamente sano y había sido restaurado, todo esto fue en el nombre de Cristo y de su reino. Escuche con atención. Al sanar este hombre, nosotros nos damos y explicarnos que él brincaba de arriba abajo y estaba tan contento de poder caminar por la primera vez. Este es tan grande y tan inusual que hubiera tomado lugar, pero así lo hizo el Señor, y es muy diferente a cómo haría un milagro la gente que clama tener esa habilidad hoy en día, pero porque realmente no lo curan a alguien permanentemente. Había un hombre, un doctor que se llama William Nolan, el cual escribió un estudio acerca de estos hombres que claman sanar a la gente y tener el poder de sanación. En este libro se llama Sanación, un doctor en busca de un milagro. Él escribió: yo he estado buscando y estudiando mucho a estos de los que dicen sanar, pero ellos nunca han sanado unas piedras en la vesícula, el corazón, cáncer o algún otro de los problemas graves. Ciertamente usted puede encontrar gente que temporalmente fue aliviada de un dolor de estómago, dolor del pecho, a lo mejor problemas para respirar, pero usted va a encontrar que si sigue a estas personas más adelante, estos síntomas vuelven a regresar. O sea que realmente la enfermedad misma nunca se fue. Pero usted ve, ese no fue lo que pasó con este hombre. Él fue sanado inmediatamente y el ser sano fue completo y final. Él regresó a ser porque fue hecho por el nombre de Dios. Ahora, ponga atención, yo le estoy diciendo esto para protegerlo. Usted no deje que se lo engañen cuando alguien le dice que lo puede curar. No quiere decir que Dios no tiene el interés o la habilidad de sanarlo hoy si Él quiere. Dios todavía sana a la gente. Si Él quiere, sí puede, pero no lo hace. No lo hace por medio de darle el poder de sanación por medio de otra gente. Usted ve, porque ya no hay apóstoles ahora, por eso no puede otra gente clamarse, tener ese regalo de sanación. Pero es importante, si usted sabe que un hombre habla de la palabra del Señor, empiece a evaluar lo que él dice, si concuerda con las Escrituras, porque es importante que entendamos que Dios sí cura hoy, que sí sana, pero Él no sana a todo mundo. Él no está obligado a sanar a todo mundo. En efecto, en los días del Nuevo Testamento también había otros apóstoles que podían curar, pero nunca les dio la oportunidad de que lo hicieran. Por ejemplo, nosotros leímos en el 2 de Timoteo 4:20, Erasto se quedó en Corintio, pero a Trófimo lo dejó enfermo en Mileto. Mire, mire, aquí vea, Pablo no sanó a todos los hombres, no a este hombre en este caso. Incluso aunque él tenía la habilidad de curar a alguien, él lo dejó enfermo en un lugar llamado Mileto. Ahora, yo le quiero recordar que en el caso de su hijo de fe, Timoteo, cuando él tenía problemas del estómago, Pablo no lo curó, ni lo mandó a otro apóstol a que lo curara, sino más bien le decía en el 1 de Timoteo 5:23 que probara el vino para que le ayudara con sus problemas del estómago. Usted ve, Dios es soberano y asimismo Él puede curar a quien Él decide curar, y a la gente que no posiblemente curará. Pero hasta este punto nosotros hemos seguido la historia de Lucas y del milagro de este hombre, y en su vida nosotros podemos ver el antecedente del milagro mismo, para que podamos entender la reacción de la gente en el versículo 9 y 10. Cuando vemos que la gente dice, todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios, y reconocieron que Él era el mismo que se sentaba a la puerta del templo, la hermosa, a pedir limosna, y se llenaron de asombro y admiración por lo que había sucedido. Lucas nos dice que después de este milagro, toda la gente del templo que solía ver a este hombre, lo veían caminando y adorando a Dios, les llamó la atención porque todo el mundo ahí sabía quién era Él. Él estaba ahí todos los días, en esa entrada llamada La Hermosa, pidiendo dinero. Ellos sabían que este hombre toda su vida nunca había podido caminar, y en ese momento estaban ellos tan sorprendidos y
impresionados de verlo andar. Usted ve, en la siguiente vez nosotros vamos a estudiar el libro de Hechos, en el cual nos van a explicar por qué al caminar este hombre, al realizar este milagro en un hombre que no caminó y ahora caminaba, gracias que Pedro le dio esta oportunidad, fue porque nos explica que fue por medio de Jesucristo que sanó a este hombre. Y este es lo mismo que le llamaba a la gente a poner su confianza para su salvación en Jesucristo. Escuche con atención. Es bastante impresionante el oír de este milagro. Nosotros vemos a un hombre que camina, que brinca y que adora a Dios. Pero la razón por la que los apóstoles del Señor hacían milagros no era para impresionar a la gente, pero más bien para probarles que ellos eran hombres de Cristo. El propósito de este milagro no era para ganar gente para ellos, sino para ganar gente que oyeran del Evangelio, para convencer a la gente que los apóstoles hablaban en el nombre de Cristo y preparar a hombres y mujeres a que escucharan lo que Él tenía que decir. Y ahora lo que ellos tenían que decir era la verdad acerca de Cristo, que Él es Dios en carne humana, que Él dio su vida en la cruz como pago para nuestros pecados, para gente como nosotras, que Él fue resucitado de entre los muertos y ahora ofrece la salvación y el perdón de nuestros pecados a cualquiera que lo busque y se arrepiente y confíe en Él para su salvación. Ese es el Evangelio. Si usted nunca ha confiado en el Señor como su Señor y Salvador, entonces yo le pido que usted venga y confíe en Él. Usted nunca sea como esta gente que cree que son salvos para escuchar más adelante: de parte de mí, yo nunca te conocí. Yo le digo a usted, ¿usted lo conoce? Ahora, Él no solamente tiene el poder de sanarlo, pero Él tiene la habilidad de sanar y rescatar a su alma perdida. Confía en Él. Padre, te queremos agradecer por esta magnífica historia, pero es más allá de lo impresionante de un milagro. Es una historia que nos encamina a ti, a tu poder, a tu habilidad de hacer lo que tú quieres. Y cómo tú puedes hacer lo que tú quieras en la vida de cualquier persona. Gracias por este milagro que compartes, que tus dos apóstoles hicieron, Pedro y Juan. Como esta palabra tenía tu autoridad. Y yo quiero orar por cualquier persona que esté aquí, que no conoce a Jesucristo, que abra su corazón y su mente al Evangelio, que vean la necesidad de Dios, que vean cómo ellos te quieren, y que a lo mejor creen que ellos cuando eran pequeños oraron y para recibirte, pero eso no fue válido. Te pido que todos ellos analicen su vida, los traigas a ti y caminen en una salvación verdadera. Te agradezco, Señor, porque tú tienes el poder de curar a quien tú quieres curar, y tú tienes por seguro el poder de sanar nuestra alma. Y yo oro, Señor, para que protejas a nuestra gente de charlatanes y de maestros falsos que podrían llevarlos, apartarlos de un camino de verdad, y que con todo gusto explotarían su necesidad y sus problemas. Padre, yo quiero que los ayudes a que nunca duden de tu poder, que nunca duden de quién eres tú, y que por medio de otra gente que puede clamar que son tuyos y son mentirosos por otras doctrinas falsas. Padre, nosotros te pedimos que tú nos escuches en nombre de Jesucristo. Amén.